Y es un gusto ya tener a Gonzalo Abella, a Gustavo López, la fórmula del partido La Unidad Popular. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias. Ustedes son una fórmula en la que no integran el Parlamento. Allí está el diputado Enrique Rubio. Eduardo Rubio. Sí, me estaba pensando en el vecino, el ex senador que ahora dice que quiere volver, Eduardo Rubio. ¿Ustedes cómo ven este momento que se está viviendo donde no hay mayorías parlamentarias? Está por un lado el partido de gobierno, el Frente Amplio, por otro lado está el Partido Nacional, el Partido Colorado, y los partidos chicos, que cada vez son más, que tienen un papel también a jugar. Nosotros a los partidos los medimos fundamentalmente por su programa. Y fundamentalmente sobre 3 o 4 preguntas básicas, ¿no? ¿Qué piensan sobre las transnacionales? ¿Qué piensan sobre la deuda externa? ¿Qué piensan sobre la extranjerización de la tierra que estamos sufriendo? ¿Qué piensan sobre la contaminación de las aguas? Y yo te puedo decir que más allá de la aparente diversidad, contra la ley de riego, votó solo la Unidad Popular. Y que realmente cuando se trata de elementos fundamentales vinculados a la extranjerización de la tierra, tal parece que partidos que antes se habían opuesto ya no mencionan nada. Y que realmente el partido de gobierno, que alguna vez habló de reforma agraria, se olvida de que se están expulsando los pequeños productores del campo, que se están muriendo de impuestos los pequeños productores rurales, pero también los pequeños empresarios urbanos, y que realmente la política financiera que está haciendo el gobierno no va a ser cambiada por ninguno de los otros partidos. Se cuestiona la calidad de la gestión del gobierno, pero no se cuestiona el modelo. Solo la Unidad Popular plantea un perfil diferente en cuanto a la nacionalización de la banca, el tema de la reforma agraria, solo la Unidad Popular. O sea que a veces puede haber muchos partidos, pero un solo programa que se comparte. El tema también es cómo llevar adelante en un escenario democrático, de sistema capitalista, por ejemplo, esta idea que ustedes plantean. ¿En qué lugar del mundo hoy se plantea la nacionalización de la banca? En tiempo de campaña electoral afloran diferencias cosméticas. En el fondo se sostiene un modelo único. La base sobre la cual se sostiene el actual modelo económico, que genera un nivel de dependencia extraordinario del Uruguay respecto de los grandes centros de poder, la comparten, grosso modo, el conjunto de los partidos políticos. ¿Uruguay necesita o no una reforma agraria? Esa es la pregunta que hay que hacerse. La pregunta que hay que hacerse es por qué luego de 15 años de gobierno del progresismo, Uruguay tiene más tierras extranjerizadas que nunca antes en la historia de este país, desde arrendarias hasta ahora. ¿Por qué 12.000 pequeños productores menores de 100 hectáreas abandonaron el campo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Usted me dice, en estos tiempos, en esta realidad, en este mundo, ¿eso es posible? ¿Sabe lo que no es posible en este mundo? Es dilapidar el dinero público como se hizo en Pluna y ANCAP. Lo que no es posible en este mundo es que luego de 15 años de gobierno del progresismo, la mitad de la clase obrera de este país, 800.000 trabajadores, perciban salarios por debajo de los 25.000 pesos. Lo que no es posible en este país y en este mundo es seguir viendo cómo una recesión se instala en la industria, en el comercio, en la construcción, en la industria manufacturera. 60.000 puestos de trabajo se perdieron en el último periodo en la industria manufacturera, es decir, en la industria que ofrece valor agregado a la materia prima. Uruguay tiene una economía francamente primarizada. Nos convertimos en exportador de materias primas para luego importar productos de alta calificación. ¿Se necesita o no un alto proceso de industrialización? ¿Quién nace? Sí. Digo, los diagnósticos y la descripción de los problemas, eso lo hacen todos los partidos. No en el mundo... ¿Cómo se hace para desprimarizar la economía, evitar que el campo no se extranjerice? ¿Sabe cómo? Con un fuerte proceso de un Estado que intervenga activamente en el ciclo económico, que conduzca el ciclo económico. No en el mundo que yo imagino, en el mundo capitalista. Hay lugares en el mundo donde usted le pagan por tener una vaca. Vaya usted a vender una cebolla hasta los Estados Unidos, a ver qué le van a decir. No, esta la producimos nosotros. Y entonces Uruguay no puede tener una industria textil. Con ese discurso ganó Trump las elecciones. No, mire. Uruguay puede o no puede. Ganó con ese discurso. No lo ganó con ese discurso, lo ganó por otras cosas. Lo que se hace afuera lo vamos a empezar a hacer acá. Después no lo está haciendo. Pero vea. Creció la pobreza en Estados Uruguay Unidos. puede o no puede desarrollar industria textil propia.
Uruguay tiene que mandar las vacas caminando arriba de un barco sin una hora de valor agregado, o puede desarrollar una industria madre de este país como la industria frigorífica, hoy en manos de un monopolio brasileño. Uruguay puede o no puede desarrollar un conjunto de ramas industriales que supo tenerlas y que hoy no las tiene más. Y puede hacerlo. Pero sin además, ninguna duda. Ya se hizo. Cuando José Valle y Ordóñez nacionalizó, estatizó, apostó a un banco del Estado, le dijeron que los ingleses iban a invadir. Y no pasó nada. ¿Por qué? Porque también eso depende del estado subjetivo de la gente de defender un proceso y de enamorarse de él. Somos menos capaces hoy de lo que fueron nuestros gobernantes 100 años atrás. Pero ¿por qué nos tratan de convencer por todos lados que la libertad no es posible, que hay que someterse a las transnacionales, que hay que ponerse de rodillas ante el tren de la muerte de UPM y que ese es el único camino que podemos? Señores, si el gobierno piensa que este es el único camino, que se vaya a su casa. Pero no use nunca más una bandera activista. El país del continente que tiene mejores números económicos es Chile, que es a la vez el país que tiene mayor desigualdad, pero también mayor cantidad de tratados comerciales con el mundo, por ejemplo, con el sudeste asiático, con Vietnam. Quien mayor cantidad de TLCs tiene en el mundo es Chile, pero bueno, Chile dicen, bueno, pero es el que tiene mejores resultados económicos, menor desempleo, mayor crecimiento, bueno, yo conozco, con muchos TLCs. Yo he estado con los mapuches. La miseria que se vive en el sur de Chile, la opresión, el terrorismo de Estado que desarrolla Chile en el sur, es parte también... Es una ciudad muy desigual, ¿no? Permítame un apunte a ese respecto. Crecimiento económico no es igual a distribución de la riqueza, ni mucho menos a igualdad. No. Nosotros firmamos con el gobierno Mujica un TLC con México. Multiplicamos por 2 lo que le vendíamos a México y México multiplicó por 10 lo que nos vendían a nosotros. ¿Qué le vendemos nosotros a México? Arroz, lácteos y alguna cosa más. ¿Qué nos venden ellos a nosotros? Autos y tractores. Mire usted qué negocio. Nosotros seguimos primarizando la economía, ellos nos siguen vendiendo productos de alto valor agregado. ¿No hay una incapacidad también ahí de los empresarios uruguayos, del Estado uruguayo, de no mejorar esos números? Sin ninguna duda, pero veamos la realidad en números. Uruguay exhibe, por lo menos públicamente, números favorables de crecimiento, ¿verdad? ¿Qué ha acontecido con el salario real, con el poder de compra del salario? Uruguay vivió entre el 2004 y el 2014 el periodo de mayor expansión económica que conoció la historia de este país, sobre todo producto de los precios internacionales de las materias primas que vendemos. Bueno, el poder de compra del salario entre el 2004 y el 2014 creció 4,25%. En el 2015, 1,58%. Y en el 2018, 0,18%. Es decir, pero Uruguay, pero lo que le van a hacer a ustedes es que en América Latina, Uruguay, por ejemplo, no tiene hoy prácticamente indigencia, bajó la pobreza, es decir, la economía creció y distribuyó, seguramente menos de lo que los uruguayos hubiéramos querido, pero la economía creció y distribuyó. Uruguay está hoy en un proceso económico de estancamiento real, con recesión sostenida en áreas claves de la economía, sobre todo las que generan empleo, la construcción, el comercio y la industria manufacturera. Uruguay ha disminuido... UPM es clave en ese proyecto de aumento del empleo, aumento de la construcción que mueve la economía. Mire, el crecimiento, el último dato de crecimiento que maneja el gobierno lo sustentan el crecimiento de las comunicaciones, ¿no? Es decir, se pierden puestos de trabajo en la fábrica y aumentan los WhatsApp. Esa es la realidad del cálculo económico. El Producto Bruto Interno. Sí, transporte, comunicaciones. Eso es básicamente lo que explica que la recesión aún no sea, digamos, más dramática, ¿no? ¿Cuál es la reducción? ¿Se disminuyó la pobreza? Bueno, usted sabe que las estadísticas siempre hay que relativizarlas a la hora del análisis de fondo de la cosa, ¿no? Si a usted le dice que en Montevideo si gana 10.000 pesos no es pobre y en el interior si gana 5.400 no es pobre, bueno, los números les van a dar en función de lo que usted pregunta, ¿verdad? Uruguay tiene 137.000 niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años por debajo de la línea de pobreza. Esto es una tragedia, es lacerante. ¿Cuál es el resultado final de los 15 años del gobierno progresista? Objetivamente, rigurosamente establecido en cifras, los ricos son más ricos que nunca antes y en el mejor de los casos, los pobres son apenas menos pobres. ¿Y qué escenario imaginan ustedes 2020-2025, ¿no? Donde, bueno, evidentemente el mundo, no solo para el Uruguay, vienen momentos económicos complicados. Ustedes, por ejemplo, yo sé que ustedes públicamente defienden la no intervención de Venezuela, pero hoy en la Venezuela de Maduro los niños, las niñas y los adolescentes se están muriendo de hambre, López. Sí, yo imaginaba y todo no se le puede, y toda la culpa la tiene Estados Unidos y Trump. Sin ninguna duda que no. Yo estaba a la espera de esa pregunta. Mire, yo tengo 3 o 4 cosas claras respecto a Venezuela. La primera, que hay un gobierno legítimo. La segunda, que hay una institucionalidad que la oposición pretende violentar.
La tercera, que en Venezuela hay una crisis importante, social, económica, en la cual el gobierno seguro que comparte responsabilidad. Pero ¿sabe cuál es la peor hipótesis y la certeza mayor que tengo? Que lo peor que le puede pasar a este continente y al mundo es una intervención militar de los Estados Unidos. Sobra evidencia para comprobar eso. Y una cosa más sobre Venezuela. La Unidad Popular es muy cuidadosa de no juzgar los gobiernos en lo interno, pero es muy celosa de proteger a un Estado agredido de un Estado agresor. Para nosotros el problema fundamental de América Latina es Trump, el imperialismo norteamericano, el fascismo de Bolsonaro y el fascismo colombiano. Pero la izquierda latinoamericana no se tiene también que hacer cargo irresponsable de los militares empoderados en Nicaragua, los militares en el gobierno de Venezuela, porque si se está en contra de los militares en los gobiernos, también de los militares. El problema es un problema de clase, no un problema de uniforme o no uniforme. El problema es qué clase dirige y qué intereses representa. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos que tener... ¿Y qué intereses representan los militares en Venezuela? Nosotros tenemos que tener bien claro que para juzgar Cuba, para juzgar Venezuela o eventualmente Bolivia, lo primero que tenemos que saber es si tienen una situación de pleno derecho o si están sus fondos bloqueados, está hackeada su electricidad. Entonces nosotros no podemos juzgar a un país que está profundamente agredido, sino que tenemos en primer lugar que exigir el cese de la intervención. El cese de la intervención de la OEA, el cese de la intervención del imperialismo, el cese del bloqueo, el cese del desabastecimiento artificial interno, el robo de medicinas y de productos subvencionados. Y una vez que se resuelva la paz, bueno, que el pueblo venezolano decida. Pero nosotros tenemos como principio decir, ¿qué decimos nosotros de Cuba? Condenamos el bloqueo norteamericano, condenamos la base de Guantánamo, base de torturas en territorio cubano contra la voluntad del gobierno cubano y del pueblo cubano, eso es lo que condenamos. Y planteamos aquel viejo principio artiguista de la soberanía particular de los pueblos. En ese sentido, para nosotros lo esencial en Venezuela es que es un Estado agredido y que frente a una instancia de un Estado agresor y un Estado agredido, la neutralidad es complicidad con la agresión. Sí, es muy largo este tema porque bueno, hay quienes dicen que Venezuela no es un gobierno legítimo en la medida que disolvió el Parlamento, generó una asamblea popular. Pero bueno, para salir un poco de Venezuela en el sentido apenas un detalle. Fíjese la usted posición del gobierno uruguayo respecto a Venezuela. ¿Qué opinan ustedes? Apenas un detalle y nos metemos de fondo en tu pregunta. Fíjese qué curioso. Quienes dicen que Venezuela es un gobierno legítimo asumen la legitimidad de alguien que se proclamó en una plaza pública presidente de la República. ¿No? Sí, eso no ocurre en ningún lugar del planeta. Alguien en una plaza dice, yo soy el presidente. Un diputado electo por leyes muy parecidas a las que resultó electo Maduro, por la misma Constitución. Bueno, hoy es el presidente autoproclamado. Sí, Juan Guaidó. Juan Guaidó. Y raudamente los gobiernos del mundo encabezados por Trump, algunos de ellos, salen a aplaudir esa decisión. El gobierno uruguayo ha tenido una posición oscilante. Comenzó con una posición de cierta dignidad respecto del reconocimiento. Luego con esta iniciativa de Montevideo fue el mecanismo de Montevideo fue de alguna manera atemperando su posición y hoy hace tiempo que no se pronuncia el canciller Nino Boa respecto de este fenómeno. En estas ruedas de prensa de estos últimos días nos preguntan con insistencia sobre Venezuela y periodistas informados jamás preguntan por Haití. Lo que ocurre en Haití es terrible. Un gobierno corrupto, masas en la calle, cientos de muertos. Usted tiene infinitamente más posibilidad de ser asesinada en Colombia que en Venezuela. Y de eso se habla muy poco. Bolsonaro acaba de salir a celebrar el golpe de Estado. Ha prometido militarizar favelas y matar simplemente a quien es portador de cara de pobre. Y de esas cosas hablamos poco. Sí, luego, si usted quiere saber mi opinión sobre el gobierno de Maduro, en otro día me invita y con mucho gusto. No, por eso yo no era la intención quedarme, pero yo sé que ustedes defienden el gobierno de Maduro, que el gobierno de Maduro ha quedado... Nosotros defendemos la autodeterminación del pueblo venezolano y nos oponemos categóricamente a la intervención extranjera, particularmente a la intervención yanqui. Sí, se lo preguntaría también a un mexicano o a un boliviano, porque ellos, el gobierno actual de México apoya actualmente al gobierno de Maduro, la no intervención en Venezuela o en el caso de Bolivia. La diferencia de que usted mencionaba Bolivia es que en realidad Evo Morales ha logrado ganar las elecciones sin sustituir poderes, ¿no? Digo, decir, Evo Morales no está siendo agredido
porque el imperio ha concentrado sus fuerzas en Venezuela. Si lograra desestabilizar totalmente a Venezuela, ya Evo Morales pasa a ser el malvado de la historia. Todavía no lo es. Pero ahorran fuerzas para concentrar. Y si lograran desestabilizar a Morales, bueno, entonces volverían con Díaz-Canel y Cuba. Es decir, ellos golpean de los países que quieren cierta soberanía el eslabón que entienden más débil, el que pueden golpear primero. Y en este caso, quizá por errores de Maduro, que yo no voy a juzgar, pero fundamentalmente porque se ha logrado una estrategia de hackeo electrónico de las comunicaciones, de problemas serios. Si Venezuela no hubiera tenido un pueblo organizado, incluso de las milicias, le hubiera pasado como Allende en Chile. Lo que pasa es que Venezuela tiene toda una estructura social. Sí, hay un interés petrolero por Venezuela que no existe. Claro. Usted mencionaba Haití. Haití, por supuesto, Haití, que ahí no le van a llevar ayuda humanitaria. ¿Y por qué las tropas, los cascos azules de Naciones Unidas, llegaron, introdujeron el cólera en Haití, violaron y no resolvieron nada y después se fueron y Haití está peor? Entre esos el ejército uruguayo, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo en Haití? Porque como cuerpos de paz fracasaron, si realmente buscaban la paz. Ahora, si buscaban explotar a un pueblo, vencieron. ¿Va el mundo hacia un escenario más complicado? ¿Cómo lo ven ustedes? Mencionaba lo que está pasando en Brasil, ni que hablar con Bolsonaro, bueno, esa familia que fue asesinada por el ejército, por ser confundidos por delincuentes, es una situación. Argentina que no para de caer, es decir, estamos en un escenario continental complicado. Sí, sí, la región y el mundo, ¿no? Un avance de posiciones reaccionarias que también el progresismo y la izquierda se tiene que preguntar por qué avanzan los reaccionarios, ¿no? Te adelantas a la conclusión a la que pretendía arribar. Comparten responsabilidad decisiva en el advenimiento de gobiernos de esta naturaleza los gobiernos progresistas. Gobiernos que han defraudado abiertamente a su masa de votantes, gobiernos que han accedido al gobierno en aras de un discurso de cambio y transformación y luego demostraron ser el peor de los continuismos. Continuismo en materia económica, continuismo en materia de corrupción, no han resuelto los grandes problemas de la gente y eso lo podemos aplicar a Uruguay del mismo modo, con las diferencias de grado, ¿no? Uruguay tiene ciertamente una democracia más consolidada, una tradición republicana de mayor peso, pero ya hay evidencias concretas de eso. Ya empieza a aparecer en la escena política ese tipo de razonamientos, por ejemplo, luego son los que a Bolsonaro, que le permitieron el ascenso de Bolsonaro. Ahora, el Frente ha desprestigiado la palabra izquierda. Ahora dos o tres ejemplos muy simples para comprender. Cuando nosotros proponemos la reforma agraria, usted me puede decir, bueno, no, pero el mundo de hoy no lo permite. Ahora, no hay una chacra comunitaria acá. Han vendido la mitad de la tierra del país a mano extranjera. Usted me dice, bueno, pero usted quiere nacionalizar toda la industria frigorífica. ¿Quiere que vaya más despacio? Un frigorífico. Uno que reactive el mercado interno, que coloca un corte de carne barato en la mesa del obrero, que genere 2 o 3 mil puestos de trabajo. Uno, ninguno. Usted me dice, bueno, no puedo pagar la deuda externa. ¿Cómo que no puedo? Pero gobiernos del mundo capitalista lo hicieron. Se sentaron con los acreedores y le dijeron, mire, mi amigo, primero están las necesidades de mi gente y después voy a ver cuánto le debo y si le debo. Y acá no puede haber un gobierno con unidad nacional que le diga a los acreedores, mire, el día que los 3 millones de uruguayos coman 3 veces por día, con postre y todo, les voy a ver si le pago. ¿No? Entonces, ¿dónde estamos? Es decir, ¿cuál es la milonga que nos quieren contar de que este es el mejor de los mundos posibles y que no se puede avanzar más? ¿Por qué no se puede avanzar más? En estos días, usted lo conoce, se ha hecho público un informe que da cuenta de la asistencia de 654 asentamientos irregulares en el país. Sí. Casi 250.000 de uruguayos. Y además, ese dato que usted dio, de donde creció más la pobreza, está ubicado en los niños de 0 a 17 años. Entonces, el tema es, ¿con qué fuerzas sociales se puede entender? Bueno, ahora, ¿con qué fuerzas políticas usted dice, bueno, avancemos hacia ahí, a decir, no pagar la deuda externa, reforma agraria? ¿Con qué partido político? En el año 2005, seguramente usted y yo, y buena parte de los aquí presentes, celebramos el advenimiento del cambio. Yo vivía por entonces en el Cerro de Montevideo y viví lo más parecido a lo que yo imaginaba que era una insurrección popular. Decenas de miles de vecinos caminando rumbo al hotel presidente, llorando y abrazándose por las calles. Alguna prensa dice que había 1 millón de personas en la calle en el país ese día. Ella era la fuerza social del cambio. Ella era la fuerza social que permitía nacionalizar la banca, hacer la reforma agraria. Hoy lo decía Gonzalo. Pero el ferrocarril a los ingleses se le quedó Valle. Imagínese usted que había que tener coraje. Y nosotros no podemos con la industria frigorífica.
Nosotros, ¿a usted le parece que el 10%, eso lo dice la CEPAL, no yo, el 10% de la población uruguaya posea el 50% de los bienes muebles y inmuebles del país? Sí, el 1% concentra el 60% de la riqueza. Y no hay ninguna responsabilidad en la política de Astori en ese nivel de concentración obscena de la riqueza. No tiene responsabilidad. El mundo es así, ¿no? El mundo concentró la riqueza. Lo que pasa es que para que el mundo deje de ser así hay que comprometerse en su transformación. El mundo fue así y el mundo también dejó de ser así cuando los pueblos se organizaron para la transformación. Con la idea de que el mundo fue así, nosotros seguíamos siendo colonia inglesa o española. El mundo está peor, López. Infinitamente peor. ¿Y sabe qué? Si para el mundo, ya nos vamos, pero si para el mundo de los 60 la respuesta de la izquierda era nacionalizar la banca, el comercio exterior, aumentar el salario, romper la dependencia, para el mundo de hoy, que es infinitamente más desigual y más injusto que el del 60, la respuesta debe ser aún más radical. Yo antes de despedirme, tengo la obligación de hacerlo, agradecerle el espacio y expresar públicamente nuestro respaldo al conflicto que mantienen los trabajadores de Televisión Nacional. Gracias por haber venido esta noche. Ha sido un gusto recibir.